Gracias al impacto migratorio, para principios del siglo XX, la población argentina se cuadriplica y más de la mitad del país vive en aglomeraciones urbanas. El crecimiento de las ciudades trae consigo nuevos problemas, como el hacinamiento y el desempleo estacional. Algunos de los recién llegados, al no poder conseguir un trabajo estable, sobreviven por medio de actividades ilegales. Es en esta época que prolifera un nuevo tipo de delincuente urbano, el lunfardo, nombre con que se conoce a los ladrones, rateros y carteristas que operan en las calles de la ciudad. Por otro lado, el arribo de una gran cantidad de varones jóvenes, en su mayoría solteros, genera el crecimiento de otra actividad clandestina, la prostitución. De esta vida marginal que florece en los conventillos, los prostíbulos y los arrabales, surge una cultura propia en la que empieza a asomar un nuevo género musical, el tango. Nacido de la mezcla entre ritmos europeos y africanos con la milonga campera. Pronto estos nuevos fenómenos sociales y culturales que surgen en los márgenes de la ciudad generan una gran inquietud en las autoridades nacionales. Los inmigrantes que a mediados del siglo XIX representaban la llegada del progreso, a principios del siglo XX comienzan a ser vistos como una amenaza por los mismos sectores que habían auspiciado su llegada. Estas sospechas van construyendo un arquetipo negativo sobre algunos inmigrantes, quienes son representados como los únicos responsables de la llegada de ideologías revolucionarias como el anarquismo y el socialismo, a pesar de que muchos de los impulsores de estas ideologías son trabajadores nativos. El mejor ejemplo de cómo los sectores dominantes ven a los nuevos habitantes urbanos y a los obreros politizados como una amenaza potencial son las leyes de residencia y de defensa social, sancionadas en los primeros años del siglo XX, con el fin de reprimir y perseguir a todos los que se aparten del orden político vigente. Mientras el conflicto entre lo criollo y lo extranjero crece, para el año 1910 se respira un clima de fiesta, ya que se celebra el primer centenario de la Revolución de Mayo. Con los festejos del centenario, la dirigencia política de la República Oligárquica celebra el afianzamiento del Estado Nacional, impulsado por la Constitución de 1853 y consolidado por la generación del 80. Este Estado, preocupado por controlar a una población cada vez más heterogénea, comienza a añadir a sus políticas de control y orden social un programa de nacionalización de la educación y la cultura. Dicho programa, además de incluir la alfabetización obligatoria en lengua castellana, busca definir una tradición literaria vinculada a la idea de nacionalidad, impulsada por los sectores dominantes. En estos años, varias voces coinciden en designar una obra como fundadora de la literatura argentina: el Martín Fierro. Poema gauchesco escrito por José Hernández. La primera parte del Martín Fierro, publicada en 1872, cuenta la historia de un gaucho desertor de la milicia que, huyendo de la persecución policial, busca refugio entre los indígenas. Mientras que la segunda parte, publicada en 1879, narra su retorno a la sociedad criolla, donde se reencuentra con sus hijos ya adultos. Con esta obra, su autor deja traslucir una denuncia contra la política de reclutamiento practicada por los gobiernos bonaerenses de la época, que buscaban apartar a los criollos de las actividades agropecuarias, favoreciendo el arraigo de inmigrantes europeos. Llegada la década del centenario, varios escritores deciden consagrar al Martín Fierro como obra fundacional de la literatura nacional. En esta época, el poeta Leopoldo Lugones llega a compararlo con la Ilíada y la Odisea,
mientras que el escritor Ricardo Rojas afirma que es el equivalente argentino del Cantar del Mío Cid, obra clave del inicio de la literatura en castellano. De esta manera el gaucho, que en la segunda mitad del siglo XIX era señalado por los sectores intelectuales como símbolo de atraso cultural y barbarie, con la llegada del centenario es visto positivamente como arquetipo de nacionalidad. En el mismo momento en que José Hernández escribe La Vuelta de Martín Fierro, otra obra de inspiración gauchesca comienza a ganar cada vez más popularidad: Juan Moreira. Inspirada en la historia verídica de un bandido rural de la década de 1870, la saga de Juan Moreira es narrada por el escritor Eduardo Gutiérrez, siguiendo el estilo de folletín criollista, un género muy difundido en esa época. La diferencia entre Martín Fierro y Juan Moreira es que el primero es leído por igual en diversos sectores sociales, mientras que el segundo es leído por un público popular, compuesto principalmente por ex trabajadores rurales, recién llegados a la ciudad, e inmigrantes extranjeros, que lo utiliza como una especie de manual de costumbres locales. Al poco tiempo de su publicación, Juan Moreira se convierte en un fenómeno cultural. Tanto es así que a mediados de la década de 1880 es adaptado al teatro por la compañía de circo criollo de los hermanos Podestá, y en 1908 es llevado al cine por el director Mario Gallo. Además, se convierte en uno de los disfraces favoritos de los carnavales de la época. A pesar de su popularidad, este libro no corre con la misma suerte que su contemporáneo Martín Fierro, que hacia el centenario es consagrado como arquetipo de nacionalidad. Martín Fierro representa a un gaucho que al final de su vida logra adaptarse a la sociedad criolla en vías de modernización. En cambio, Juan Moreira representa a un gaucho más violento, que decide enfrentar a las autoridades hasta encontrar la muerte en manos de la policía. De todos modos, para el año del centenario, época de la consagración literaria del Martín Fierro, los gauchos rebeldes que inspiraron la obra hace tiempo que dejaron de poblar la pampa y por lo tanto ya no representan ningún peligro para la élite gobernante, ahora más preocupada por la aparición de lo que ve como nuevas amenazas. Hacia fines de la década del 10, el sector obrero entra en conflicto e inicia un ciclo de huelgas y reclamos. Durante los primeros años de la década de los 20, la conflictividad laboral va disminuyendo y el crecimiento económico produce una mejora general en el nivel de vida de los trabajadores urbanos. Para esta época se empieza a consolidar una nueva categoría de trabajadores, ligados al creciente sector burocrático y de servicios. Los trabajadores de cuello blanco son empleados públicos, oficinistas o dependientes de comercio, que comienzan a diferenciarse de otros trabajadores tanto por sus tareas como por la incorporación de nuevos modos de vestir o de hablar. Esta nueva categoría de trabajador, sumada a una franja cada vez más amplia de jóvenes profesionales, muchos de ellos surgidos de familias inmigrantes, comienza a conformar una clase media urbana que empieza a hacer sentir su influencia en los asuntos políticos y sociales y en la vida cultural.